Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy es a 20 de diciembre del año 2023 y hemos organizado desde el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares esta actividad informativa, un seminario web en el que bueno, se va a estructurar en cuatro ponencias, ¿vale? Son unas estrategias para que los pacientes, sus familiares, pues conozcan mejor pues, cuando reciben los informes oftalmológicos, cuando reciben un diagnóstico genético, también conocimiento en qué consisten los ensayos clínicos. Y bueno, y por último, pues también un poco la nomenclatura que aparece en los informes y en los textos científicos relacionados con lo que son las patologías raras y concretamente las patologías raras oculares, que son las que en su mayoría nos afectan, ¿no? a nosotros. En primer lugar, quería agradecer a Federación Española de Enfermedades Raras, por habernos prestado los medios técnicos, el Zoom, para poder alcanzar a más número de espectadores, así como a la ejecutiva de Onero, a su trabajadora, voluntarios y a la industria que nos ha patrocinado. Janssen y Novartis nos han patrocinado el poder de esta sensibilización. Por otro lado, agradecer también al público por el interés que ha mostrado. Ha habido un alto número de inscripciones para este seminario y bueno, ello nos está demostrando que hay un interés creciente por parte de los clientes para que pues tener una información más correcta y adecuada y que conozcan mejor el contenido cuando se le da a un médico o genético, cuando se habla de ensayos clínicos o nomenclaturas, que entiendan qué se les está transmitiendo, ¿no? Esa es la razón de ser de hoy, de este seminario de hoy. Y bueno, se va a estructurar en cuatro ponencias, como os decía al principio. En primer lugar, va a intervenir eh, la doctora, bueno, es farmacéutica, Isabel Sánchez Afán de Rivera. Ella es graduada en farmacia y, bueno, por la Universidad Complutense de Madrid, y después de su trayectoria profesional, después de haber estado unos años en la industria farmacéutica, bueno, pues obtuvo su plaza en el cuerpo de farmacéuticos titulares de Estado, y en esta línea desempeña sus funciones en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿vale? Luego está dentro de esta agencia, está realizando su trabajo en el área de ensayos clínicos y dentro de ella en el departamento de medicamentos de uso humano, ¿vale? Entonces, pues si quieres, Isabel, te cedo la palabra, no me extiendo más y puedes empezar con tu ponencia. Muchas gracias por venir. Fenomenal. Muchas gracias, Raúl. Pues voy a compartir la pantalla y empezamos. Lo veis en grande, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Como ha dicho Raúl, yo trabajo en el área de ensayos clínicos y que es lo que hemos venido a hablar hoy aquí. Y bueno, os voy a contar un poquito qué es un ensayo clínico, cómo se autoriza un ensayo en España, en qué consiste el reclutamiento de pacientes y luego los portales públicos que existen donde podéis consultar los ensayos clínicos que se autorizan en España. Bueno, pues como ha dicho Raúl, yo trabajo en el área de ensayos clínicos de la Agencia del Medicamento, en concreto en el área de medicamentos de uso humano. Y la agencia lo que hacemos es garantizar que todos los productos que se ponen en el mercado, no solo medicamentos, también cosméticos, biocidas, productos sanitarios, pues se libren con unas garantías mínimas de seguridad, calidad y eficacia. Como sabéis, el medicamento pues, tiene un largo ciclo de vida desde que empieza a fabricarse hasta que está en el mercado.
y es un tiempo que puede llevar aproximadamente entre 10 y 13 años, ¿vale? Entonces, cualquier medicamento empieza con una etapa de investigación básica en la que se estudian las moléculas que pueden ser candidatas a formar parte de futuros medicamentos. Una vez se hace esto, se lleva a cabo la investigación preclínica, que son aquellos estudios que se realizan en animales. Entonces, en este caso, el objetivo es pues, verificar que el medicamento es seguro y determinar cuáles son las dosis más óptimas antes de comenzar la investigación en humanos. La investigación en humanos sería la etapa de investigación clínica, que es donde se engloban los ensayos. Y una vez tenemos estas tres fases realizadas, se engloba y se junta toda la información para poner el fármaco, si toda la información es idónea, para poner el fármaco en el mercado y poder fabricarlo a gran escala. Y una vez el medicamento está comercializado, pues se lleva a cabo una vigilancia continua con el fin de identificar posibles problemas que surjan de calidad, seguridad o nuevos datos e información que pueda ser relevante y condicionar esta autorización. ¿Cuál es el papel que nosotros desempeñamos como reguladores? Bueno, pues nosotros queremos que el partido se juegue, pero tenemos que garantizar que se cumplen las normas y que se establecen determinados límites. Bueno, entonces, un ensayo clínico, como he dicho, es una investigación que se lleva a cabo en personas. Entonces, el objetivo del ensayo es estudiar que los fármacos son eficaces y seguros y se considera un ensayo clínico cuando se cumple alguna de estas condiciones. Una, que el tratamiento no forme parte de la práctica clínica habitual del centro donde se lleva a cabo el estudio. Otra condición puede ser que la decisión de prescribir el medicamento se tome al mismo tiempo que la de incluir al sujeto en el estudio, o que el diagnóstico o el seguimiento de los pacientes vayan un poquito más allá de la práctica habitual. Entonces, los ensayos clínicos no autorizados, sino que a veces también se pueden llevar a cabo con medicamentos que ya están comercializados, pero que, por ejemplo, se quieren estudiar pues, en una patología distinta, en otra indicación o en un grupo de población diferente. Los ensayos clínicos se pueden agrupar en 4 fases diferentes en función de los objetivos del estudio y el tipo de población en los que se llevan a cabo. Los ensayos de fase 1 serían aquellos en los que se administra el fármaco por primera vez en humanos. Es decir, todo lo que hemos hecho antes en los animales, pues ahora, una vez se ha visto que es seguro, se realiza un ensayo clínico de fase 1. En estos ensayos se utilizan generalmente voluntarios sanos y pongo aquí un asterisco porque determinadas enfermedades a veces no es ético llevar a cabo estudios en voluntarios sanos, como por ejemplo sería el caso de medicamentos destinados al cáncer o medicamentos destinados a enfermedades raras en los que los pacientes pues, son un número muy reducido. En los ensayos de fase 1 de primera administración, el objetivo es determinar que el fármaco es seguro y verificar cómo se comporta en el organismo, si va a la diana para la que está fabricado y diseñado, cómo se comporta, la velocidad de paso por el organismo, etc. Y también es la fase en la que se comienzan a estudiar las primeras dosis de fármaco en humanos. Una vez se completa el ensayo de fase 1, pasamos a los ensayos de fase 2. Los ensayos de fase 2 son lo que se conocen como ensayos terapéuticos exploratorios, porque son los primeros ensayos que ya se llevan a cabo en pacientes, es decir, en la patología objetivo, para verificar que ese medicamento es eficaz para la enfermedad que se pretende curar o tratar. En este caso se lleva a cabo en un número bajito de pacientes, por ejemplo, entre 200 o 300. Y una vez se completan los ensayos de fase 2, pasamos a la fase 3, que en este caso son ensayos terapéuticos confirmatorios porque ya se aumenta notablemente el número de pacientes y se llevan a cabo estudios para determinar pues, que el fármaco obviamente sigue siendo eficaz, que es seguro y suelen ser ensayos comparativos en el que se compara el fármaco pues con un placebo o con otra alternativa que ya está comercializada para demostrar o superioridad o al menos no inferioridad. Estas serían las tres fases que se realizan antes de que el medicamento se comercialice y una vez el fármaco está en el mercado, se pueden llevar a cabo, como he dicho antes, algunos ensayos de fase 4. Los de fase 4 son aquellos en los que sí que el fármaco se utiliza para la misma indicación para la que ha sido autorizado, pero pues se quieren conocer información diferente, por ejemplo, cómo se comporta el fármaco cuando se administra con otros medicamentos,
cuando se administra con alimentos, por ejemplo, es decir, cuando ya el fármaco se administra en las condiciones reales, ¿no? Y no en las condiciones idílicas que se han podido diseñar en las fases anteriores. Y bueno, para que cualquier ensayo clínico se ponga en marcha es necesario que se autorice, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, la autorización está ligada a un dossier del ensayo clínico, que es lo que nos presentan para nuestra evaluación. Este dossier va a estar formado por dos partes. La primera parte es la parte en la que se incluye con toda la información de lo que es el estudio. Entonces, nos presentan el protocolo con todas las actividades, visitas, todo lo que se va a llevar a cabo en el ensayo. Nos presentan el manual del investigador, que es ese conjunto de datos de los que se dispone del fármaco para que el médico o el investigador pueda conocer pues, toda la información existente que hay hasta el momento del medicamento de estudio. En esta parte nos presentan también el expediente de calidad, que lo evalúa un área específica de la agencia destinada a calidad, donde se verifica que el proceso de fabricación es adecuado, al igual que se verifica que la fabricación es adecuada cuando el fármaco se comercializa, aunque en este caso el fármaco no se vaya a comercializar, también hay que comprobar que se ha fabricado pues, siguiendo unos estándares mínimos. Y luego aquí nos pueden presentar otros documentos, como por ejemplo las etiquetas, los asesoramientos que han podido obtener de alguna agencia reguladora, planes de investigación pediátrica, etc. Aparte de los documentos de parte 1, también nos presentan unos documentos que se engloban en la parte 2, que en este caso son los documentos que van destinados a los pacientes, es decir, todos los documentos relacionados con el reclutamiento, y también documentos de idoneidad de instalaciones, idoneidad de los investigadores y el personal que va a participar en el ensayo, así como el seguro que ha contratado el promotor para posibles daños y perjuicios que puedan producirse. Nuestra normativa española, que va complementaria a la normativa europea, que es la que está actualmente en vigor, establece que la autorización sigue un principio de decisión única, es decir, que participamos en la evaluación y en la autorización dos organismos, la Agencia Española del Medicamento y los comités de ética de investigación de medicamentos. La primera parte, todos estos documentos que hemos hablado del estudio, manual del investigador, protocolo, etcétera, la evaluamos de forma conjunta la Agencia del Medicamento y los comités de ética de investigación. Y luego todos los documentos de parte 2 los evalúa exclusivamente el Comité de Ética de Investigación. ¿Y qué es un comité de ética de investigación? Bueno, pues es un organismo independiente y multidisciplinar que normalmente suele estar ligado, asociado a un hospital, a una fundación o algún centro de investigación, cuyo papel es velar por la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos participantes. Los comités de ética están formados por 10 miembros, entre los cuales se encuentran un farmacólogo, farmacéuticos de hospital, médicos, enfermeros, puede haber también personas relacionadas con el derecho, con conocimientos éticos, pero de los 10 miembros como mínimo que tiene que haber, uno de ellos tiene que ser un miembro lego, es decir, una persona que sea totalmente ajena al ambiente sanitario y a la investigación médica y que proteja los intereses de las personas legas, ¿vale? Cuando hablamos de personas legas hablamos, pues eso, de personas que no están relacionadas con el ámbito de la salud, que digamos, ¿vale? Y bueno, el paciente es fundamental, ¿no? Para que se lleve a cabo un ensayo clínico y no solo es fundamental que actúe como participante, sino también cada vez más se está viendo la importancia de la pieza clave que es el paciente durante todo el transcurso del ensayo, desde el diseño hasta que se publican los resultados. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que es el reclutamiento, es decir, en el papel del paciente como sujeto del ensayo que recibe la medicación. Podríamos decir que el reclutamiento está formado por dos etapas, ¿vale? Por simplificarlo. La primera etapa sería el momento de dar a conocer el ensayo y atraer a los posibles candidatos que pueden ser pacientes que se puedan beneficiar del medicamento. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues esto se hace de tres maneras principales. Por un lado, de manera directa, a través de los investigadores y médicos que de forma oral pues hablen con sus pacientes porque vean que pueden cumplir los requisitos para participar en el ensayo. Luego, el promotor del ensayo también puede dar a conocer
su ensayo a través de material publicitario, por ejemplo, a través de plataformas, a veces en los corchos que aparecen en la recepción de los hospitales, etcétera. Y luego también desde la Administración damos a conocer los ensayos mediante los registros públicos, que os contaré un poquito más adelante. Entonces, una vez tenemos a los posibles candidatos, hay que hacer un cribado, es decir, un screening, y verificar que estos pacientes cumplen los criterios de selección que se incluyen en el protocolo. Ese protocolo que hemos revisado con anterioridad, pues va a tener dos tipos de criterios de selección. Por un lado, los criterios de inclusión y por otro lado, los criterios de exclusión. Entonces, para que un paciente pueda participar en el ensayo es necesario que cumpla todos los criterios de inclusión y ningún criterio de exclusión, ¿vale? Estos criterios del protocolo no son herméticos y cerrados durante todo el transcurso del ensayo, porque la realidad es que cuando el ensayo, desde que se diseña hasta que se pone en marcha, pues bueno, luego a la hora de la verdad se ven cosas que a lo mejor en el diseño pues no se han tenido en cuenta o que se han pensado de una manera, pero la vida misma y la realidad es otra. Entonces, mediante futuras modificaciones del protocolo, muchas veces se modifican estos criterios con el fin de mejorar y facilitar el reclutamiento, sobre todo en ensayos en los que pues, el número de pacientes es muy bajito, no se llega a los pacientes mínimo para que se pueda realizar el ensayo, etc. Entonces, una vez hemos hecho el reclutamiento y ya tenemos a los pacientes candidatos, es necesario que se les entregue una hoja de información al paciente con toda la información del ensayo y que se firme el consentimiento. El comité, como he contado antes, que es el encargado de revisar todos esos documentos de parte 2, es el que tiene mayor peso en toda esta información, porque son los que el material publicitario, la hoja de información, el consentimiento y también, junto con nosotros, los criterios de selección que incluye el protocolo. Bueno, pues la hoja de información, como digo, es aquella información que ya se presenta a los pacientes que cumplen los criterios de selección. Y en esta hoja se incluyen pues, todos los datos del ensayo en el que va a participar el paciente, con el objetivo de que sepa en qué se está metiendo y con total libertad otorgue su consentimiento. Entonces, se le informa de que la participación es voluntaria, se le informa de una manera sencilla, con un lenguaje comprensible, de los objetivos de la descripción del estudio, es decir, calendario de visitas, qué actividades y pruebas se van a realizar, qué riesgos pueden suponer el uso de la administración de este medicamento y de estas pruebas, qué posibles beneficios puede obtener del ensayo, también avisándole que no siempre van a obtener beneficio, porque al final es un ensayo clínico, lo que queremos es probar y demostrar que si el medicamento funciona. Luego también se le va a hablar de sus responsabilidades, de qué alternativas existen, una dirección de contacto en caso de dudas, bueno, el tema del seguro, protección de datos, etcétera. Y luego se le va a informar también de los gastos y la compensación económica, que bueno, para que sepáis, en España la participación en ensayos clínicos es voluntaria y es altruista y simplemente lo que se paga a los pacientes es todos aquellos gastos que puedan derivar de la participación del estudio. Por ejemplo, un paciente que vive en Vigo y tiene que venir a un ensayo en Madrid, pues todos esos costes, si ese paciente ha sido seleccionado, pues se deben cubrir. Y luego sí que es verdad que en aquellos ensayos en los que el paciente no vaya a obtener ningún beneficio directo, es decir, los ensayos de fase 1, que como hemos visto son los ensayos en los que participa un voluntario sano, por tanto no va a recibir el beneficio directo de ese fármaco porque no tiene la patología, pues en ese caso sí que es ético compensar de alguna manera a los participantes, ¿vale? Y bueno, una vez se le ha informado, el paciente debe firmar el consentimiento, que siempre va a ser libre y voluntario. Se recomienda que sea tras un tiempo de reflexión, tras haber consultado y leído toda esta información que le han proporcionado, después de haber hecho todas las preguntas a su médico, al contacto que proporciona el promotor. Y bueno, una vez que haya deliberado su participación, tras verificar la identidad del paciente en tiempo real, pues se firma el consentimiento. Este consentimiento se puede revocar en cualquier momento, no es necesario que se haga por escrito y, por supuesto, si el paciente decide no participar al final en el estudio, pues no va a tener ningún tipo de responsabilidad o perjuicio derivado. Entonces, bueno, el papel del investigador en todo este proceso es fundamental porque al final es el punto de contacto directo de paciente y médico. Por tanto, sí que incidimos mucho en que toda la información que va destinada a los pacientes se haga en un lenguaje pues, lo más
comprensible posible dentro de lo que se puede contar del ensayo clínico en un lenguaje lego y, por supuesto, que esté siempre abierto a la comunicación, resolución de dudas y vamos, que tengáis pues, un contacto directo y lo más humano posible. Este sería un ejemplo de consentimiento que con la información básica que debe contener. Y bueno, las garantías de que todo esto se hace correctamente, además del comité y la agencia en la fase de evaluación del ensayo, también se verifican mediante los inspectores, que forman también parte de la agencia del medicamento y llevan a cabo inspecciones periódicas de buena práctica clínica, ¿no? Para verificar que todo este reclutamiento se hace siguiendo los postulados éticos que deben cumplir cualquier ensayo. Quería contaros también que, como sabemos, el COVID-19 supuso para todos un cambio drástico de mentalidad y en este momento precisamente la investigación tuvo que avanzar. ¿Qué pasa? Todos estábamos en casa, entonces hubo que buscar alternativas para reclutar a los pacientes y no detener la investigación. Desde entonces, bueno, ya anteriormente, pero aquí sobre todo, se ha visto que la necesidad de incorporar nuevos modelos de ensayos clínicos, que es lo que se conoce como ensayos descentralizados, que son todos aquellos ensayos que van a aprovechar el uso de las tecnologías para permitir que algunas de las visitas o alguna de las actividades del ensayo clínico se puedan realizar desde casa del paciente, sin que tenga que acudir al centro. Esto supone una ventaja enorme para el reclutamiento porque bueno, pues permite que pacientes que tengan problemas de movilidad, pacientes que viven en una localización distinta o sobre todo enfermedades raras en los que el número de pacientes es tan bajito que es muy poco probable que estén todos en la ciudad donde se va a llevar a cabo el estudio, pues esto aumenta un poquito las facilidades y mejora el reclutamiento. Pero bueno, siempre tiene que hacerse dentro de pues, unos aspectos éticos, que se garantice la seguridad, la protección de los derechos y que todo sea exactamente igual que como si el ensayo se realizara en el centro de estudio. Algunos de estos elementos que se podrían llevar a cabo en un ensayo descentralizado sería, por ejemplo, las visitas sanitarias a domicilio del paciente o la telemedicina mediante el uso de aplicaciones, de dispositivos móviles. Otra opción sería, por ejemplo, el consentimiento en forma de electrónico, que puede incluir tanto una firma electrónica mediante un certificado digital, como, por ejemplo, otorgar parte de esta hoja de información que hemos mencionado de manera remota, mediante un vídeo, una videoconferencia, por ejemplo, etcétera. También, por ejemplo, sería un elemento descentralizado el envío directo de la medicación al domicilio del paciente o el tema del seguimiento del ensayo, pero de manera remota, sin tener que acudir al centro hospitalario para recabar toda la información del estudio. Y bueno, como os he comentado, desde la Agencia del Medicamento y desde la Administración ponemos a disposición un portal público, que es el Registro Español de Estudios Clínicos, donde se publican todos los ensayos clínicos que están autorizados en España desde el año 2013. Es una web que es gratuita, que podéis consultar cualquier persona desde casa, desde vuestro ordenador. Y si os metéis, ¿vale? Podéis hacer dos tipos de búsqueda. Una búsqueda que sería un poco más sencilla mediante título del estudio, enfermedad o medicamento en investigación. O si ya queréis ir a una búsqueda un poquito más específica, pues podríais, si lo conocéis, podríais incluir el número del estudio, la fecha en la que se ha autorizado. Por ejemplo, que tengo curiosidad de saber cuántos ensayos clínicos se autorizaron el año de la pandemia. Pues ponéis en el apartado de fecha el periodo y os va a aparecer un listado con todos los ensayos autorizados y publicados en este portal, ¿vale? Entonces es una web muy sencillita de manejar que os recomiendo que echéis un vistazo si os pica la curiosidad, donde vais a poder conocer toda la información del ensayo clínico de manera resumida. Pues qué fase de ensayo es, si es una enfermedad rara o no, qué patología, qué rango de edad es aceptado. Vais a poder verificar cuál es la información del promotor que lleva a cabo ese estudio con datos de contacto del mismo por si fuera necesario, pues oye, que estoy interesada porque creo que cumplo con los objetivos de este estudio, aunque eso, por supuesto, la última decisión siempre la va a tener el médico porque los criterios de inclusión y exclusión son bastante estrictos, pero bueno, que lo sepáis que hay una dirección de contacto. Luego también podéis verificar los centros en los que se lleva a cabo el ensayo en España
Y con colores podéis ver si el centro todavía no se ha iniciado, si el centro está activo o si el centro ya ha cerrado y no está reclutando más pacientes. También vais a poder consultar el calendario del estudio, ya que es obligatorio que los promotores nos comuniquen a la agencia todas las fechas del ensayo, y con todas me refiero a las fechas de inicio y fin del ensayo y fechas de inicio de reclutamiento y de fin de reclutamiento. Así como en el caso de que se produzca un fin prematuro, anticipado del ensayo, vais a poder conocer por qué ha ocurrido esto, ¿no? Los motivos tienen que estar aquí publicados. Luego, además, tenéis información sobre los medicamentos de estudio y cuando pasa un año, tras el fin del ensayo clínico, es obligatorio que el promotor publique un resultado. Ahora mismo, la mayoría de los ensayos el resultado lo tienen en un lenguaje científico, pero desde que ha entrado en vigor la normativa europea se obliga a que el promotor también proporcione este resumen, pero en un lenguaje lego y comprensible para cualquier persona. Y por mí, nada más. Simplemente deciros que podéis encontrarnos todo esto que os he comentado de una manera muy resumida de lo que hacemos en la agencia en el área de ensayos. Podéis encontrarlo en la web de la agencia, en concreto en el área de investigación con medicamentos de uso humano. Y también comentaros que tenemos una dirección de email de nuestro área que, vamos, revisamos todos los días, a la que nos podéis escribir con cualquier duda, cualquier consulta, o si queréis más información, pues estaremos encantados de contestaros. Y nada, muchas gracias a todos. Vamos a hacer ahora la ronda de preguntas de mi presentación, porque yo me tengo que ir un poquito antes. Así que vamos a hacerlas por el chat. Voy a dejar de compartir. Vale, pues listo por mi Muy parte. bien. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Se me había olvidado comentar este apartado que decías, ¿no? De que te marchabas y que el turno de preguntas para tu intervención es ahora. Si Perfecto. algunos... Pues Sí, tengo yo Antonio. aquí en el Ujú. chat, tengo aquí algunas preguntas para Isabel. Algunas más o menos, creo que después de haberlas planteado en el chat, las ha comentado la doctora. Pero bueno, voy a trasladar algunas, por ejemplo, que nos plantean. Como por ejemplo, cómo pueden participar los pacientes en los comités de ética que aprueban los ensayos clínicos. Pues a ver, eso se lleva a cabo principalmente a través de asociaciones de pacientes, ¿no? No es que el comité de ética busque a un paciente aleatorio del hospital, sino que suele hacerlo mediante puntos de contacto de asociaciones de pacientes. Luego también muchas veces en función de la patología, pues tiran de una asociación o de otra o tienen a varios representantes. Entonces, eso no podría deciros, pues que si formáis parte de alguna asociación podéis preguntar si vuestra asociación está implicada en algún comité de ética de investigación de medicamentos. Ujú. Y eso de eso se plantea directamente a la Agencia Española del Medicamento o algún organismo en concreto, si hay alguna asociación, por ejemplo, interesada en saber si hay algún tipo de ensayo sobre su patología y le gustaría formar parte de ese comité. Pues eso tendría que o consultar, por ejemplo, a los hospitales, que son los que forman los comités, porque eso desde la agencia no lo organizamos, ni nosotros tenemos competencia para decidir quién forma parte de cada comité. Eso es una cosa o de cada hospital o de cada fundación que tenga comités de ética. Si os metéis en nuestra web, cuando pinchéis en el área de investigación, hay un apartado que es de comités de ética, donde aparece un listado de todos los comités acreditados de España, ¿vale? Porque los comités tienen que estar acreditados por las comunidades autónomas. No es un comité que formamos 4 y ya somos un comité, ¿vale? Así Ujú. hablando rápido. Entonces ahí podéis consultar los comités y podríais, yo siempre prefiero que lo hagáis a través de una asociación, hablar directamente con el comité y ver cuál es su procedimiento, si cambian cada X tiempo, porque eso cada uno funciona de una manera diferente. Isabel, nos preguntan también, bueno, han preguntado, pero es verdad que en la parte final de su intervención lo ha comentado, cuántos ensayos clínicos, por ejemplo, hay en España sobre distrofias de retina, o cómo se puede saber si hay un ensayo de alguna patología en concreto, y hay algunos
de los asistentes a este webinar que ya han entrado en la web y ya han Ya están buscado, bicheando. y ya incluso han dicho qué pena que no hay un ensayo sobre mi patología en concreto. Pero bueno, Sí, eso es. Por el portal REC, solamente aquí están los ensayos en España, ¿eh? Porque luego hay también otras dos plataformas europeas que engloban los ensayos de otros países, donde a lo mejor sí que está el ensayo de interés, pero en España lo más fácil es que consultéis a través del Registro Español de Estudios Clínicos y pues la búsqueda la podéis hacer por patología. Muchas veces es verdad que hay patologías que se pueden nombrar de distinta manera, entonces puede haber ensayos que aparezcan en función de si buscas una palabra clave u otra, pero o por medicamento o por patología sería lo más fácil, o incluso si queréis saber qué ensayos hay en la comunidad en la que vivís, pues en la búsqueda avanzada tenéis una opción para buscar por comunidad también. perfecto. Hay una pregunta que los pacientes muchas veces nos hacemos y cuando nos reunimos con las diferentes personas afectadas de diferentes patologías, en este caso patologías poco frecuentes, oculares, eh, mucha gente nos hace la misma pregunta y es, eh, en el caso de que haya un ensayo sobre un gen, sobre una mutación en un gen concreto, un gen específico, ¿quién se pone en contacto con el paciente? O cómo el paciente, si quiere participar como voluntario, cómo puede ofrecerse el paciente a participar. A ver, el punto de contacto más directo y más sencillo es el propio médico, que es el que conoce a la perfección cuáles son las características de su paciente y si existe un ensayo clínico que se adecue a estos pacientes. Por eso, a enfermedades a lo mejor tan complejas que tienen tantos criterios específicos de inclusión y exclusión, pues que a lo mejor de primeras, tú leyendo el título puedes pensar que eres candidato, pero cuando abres los criterios de inclusión y exclusión, que a veces pues eso son 20, 30, 40, piden cosas muy, muy específicas. Entonces, si hay un ensayo que por lo que sea de primeras es de interés, lo que nosotros siempre decimos es que primero se consulte al médico para que el médico pueda ponerse en contacto con el promotor y pueda ver si estos pacientes son candidatos y de ahí ya avanzar, porque es que al final esto es muy complicado hacerlo como paciente, ¿no? Porque faltan conocimientos técnicos y científicos que solamente luego el médico y el investigador que está involucrado en el ensayo sabe si sus pacientes los cumplen o no. Pues muchísimas gracias. Yo estoy viendo preguntas que están planteando, ya son preguntas muy específicas sobre si hay ensayos clínicos en España o en Andalucía o en Cataluña sobre retinosis pigmentaria, sobre neuropatía óptica de Leber, etcétera. La respuesta, la verdad, que nos la ha dado muy bien Isabel Sánchez entrando en la web del Registro Español de Ensayos Clínicos. Yo, por mi parte, no hay aquí preguntas nuevas. Simplemente Os voy Isabel. os voy a dejar por el chat antes de irme, es que me tengo que desconectar, pero os voy a dejar en el chat los 3 enlaces que me ha parecido ver preguntas de las webs europeas, que no he querido entrar en ellas porque son un poquito más complejas, pero voy a dejar los enlaces de las 3, de la española y de las 2 europeas que existen, para que podáis entrar y coger más información, ¿no? Además, ahora, esto no lo he contado porque no quería entrar mucho en materia, pero desde hace un año y medio todos los ensayos clínicos nuevos ya se autorizan de manera conjunta con toda Europa. Entonces ya hay una nueva plataforma que es común y que, por ejemplo, si un ensayo se hace, mismo ensayo en Francia, Italia, Alemania y España, pues va a estar toda la información publicada en esta web en todos los idiomas. Entonces yo os voy a dejar ahora los enlaces para que quien quiera lo revise y os dejo también escrita la dirección de correo del área por si tenéis alguna pregunta más concreta o lo que sea y queréis contactarnos, ¿vale? Vale, hay una pregunta más, la última, de Miguel, que había levantado la mano, pero no podemos darte voz, Miguel, porque vamos apremiados de Sí, tiempo. Que es para cuándo, hay una última pregunta, Ursani, que nos plantean por sí, aquí, que es ¿para cuándo un protocolo para ensayos de terapia génica? Con un protocolo se refiere a un protocolo de cómo llevar a cabo un ensayo o un protocolo para un ensayo específico. Supongo que es un protocolo sobre cómo llevar a cabo ensayos de terapia génica, supongo. Pues ya hay guías ya europeas para cómo se debe presentar un ensayo clínico de terapias avanzadas, que la terapia génica forma parte de terapias avanzadas.
Entonces que va a estar en inglés, pero si buscáis Clinical Trials Advanced Therapies, vais a encontrar información. Entonces, esto lo único que lo tienen más en cuenta los promotores, que son los que van a realizarlo, ¿no? Y nos lo presentan. Porque, Isabel, ¿ese protocolo es vinculante, es obligatorio o es una guía de cara a los promotores de ensayos? Son guías de orientación sobre cómo presentar un ensayo. Siempre luego hay unos requisitos mínimos que nos deben presentar, pero generalmente todo lo que la EMA, salvo que sea un reglamento o una directriz o un real decreto, que eso es obligatorio, el resto suelen ser guías de orientación, ¿no? Para diseñarlos. Vale, de acuerdo. Isabel, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy clarificador. Y bueno, la verdad que agradecemos enormemente porque muchas veces los pacientes, las personas afectadas, nos surgen todo este tipo de preguntas que han sido muy bien abordadas con tu presentación y la verdad que eso se agradece siempre. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, un placer. Espero estar en otras reuniones como esta en el futuro. Muy bien. Eso iba a comentarte, Isabel, que seguramente te llamemos para alguna más, ¿eh? Porque has sido Perfecto. muy clara en la exposición y ha estado muy bien. Muchas Fenomenal. gracias por participar. Gracias a vosotros. Os dejo los enlaces, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias.